Eres una vergüenza para esta familia, dijo mi mamá lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera. Todos se rieron de mí. Entonces, mi asistente entró y susurró. Nadie me miró a los ojos. Mi nombre es Hilda Warren, tengo 32 años y, a pesar de ser la ejecutiva de marketing más joven en Horizon Media, mi familia todavía me ve como una decepción. Cada reunión familiar ha sido un ejercicio de resistencia emocional, pero esta cena de acción de gracias sería diferente. Nunca esperé que mi vida profesional chocara con mi vida personal de forma tan dramática, o que mi asistente, Jordan, tuviera información que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Si estás viendo esto desde un lugar donde tu familia no te valora, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte. Confía en mí, al final de esta historia, te darás cuenta de por qué a veces la familia que elegimos importa más que aquella en la que nacemos. Crecí en Fairfield, Connecticut, en una mansión de estilo colonial que mi padre, William Warren, estaba inmensamente orgulloso de haber comprado antes de cumplir los 40 años. El apellido Warren tenía peso en nuestra comunidad, sinónimo de éxito, decoro y logros. Mis padres tuvieron 3 hijos y habían trazado nuestras vidas antes de que pudiéramos siquiera hablar. Las trayectorias profesionales aceptables se limitaban a derecho, medicina o finanzas. Cualquier otra cosa se consideraba frívola o por debajo de nuestra posición. Mi hermano mayor, Thomas, abrazó este camino predeterminado con entusiasmo. Desde sus puntuaciones perfectas en el SAT hasta su aceptación en la Facultad de Derecho de Yale, se movió por la vida marcando cada casilla que mis padres habían creado. A los 35 años, se había convertido en socio de su prestigioso bufete de abogados, se había casado con Samantha, una mujer de una familia igualmente establecida, y había tenido 2 hijos fotogénicos que ya estaban siendo preparados para futuros en la Ivy League. Thomas era el hijo de oro, aquel cuyos logros se anunciaban en cada reunión familiar con un orgullo indisimulado. Mi hermana menor, Amanda, logró incluso eclipsar a Thomas a los ojos de nuestros padres. Una mente brillante la llevó a la Facultad de Medicina de Harvard, donde se especializó en cirugía cardíaca. A los 30 años, Amanda había sido pionera en una nueva técnica quirúrgica que le valió el reconocimiento en revistas médicas. Se casó con Bradley Sullivan, el director ejecutivo de una compañía farmacéutica, creando lo que mi madre llamó la pareja de poder perfecta. Amanda le daba a nuestra madre, Margaret, motivos para presumir en cada almuerzo del club de campo. Y luego estaba yo, la hija del medio que se desvió del cuidadosamente construido mapa de ruta de la familia Warren. Siempre me había sentido atraída por la creatividad, por entender que movía a la gente emocionalmente, que los hacía conectar con ideas y productos. Mientras mis hermanos seguían sus caminos prescritos, yo me enamoré del marketing durante unas prácticas universitarias. El mundo dinámico y en constante evolución del marketing digital me fascinaba de una manera que nada más lo había hecho. Lo veía como la mezcla perfecta de psicología, creatividad y estrategia. Cuando les dije a mis padres que aceptaba un puesto en una agencia de marketing digital en lugar de seguir con las solicitudes para la Facultad de Derecho, mi madre pareció enfermarse físicamente. Mi padre simplemente negó con la cabeza con esa particular expresión de decepción que había perfeccionado a lo largo de los años. Lo que ellos llamaban una elección profesional arriesgada, yo lo veía como mi camino hacia la realización. A pesar de su desaprobación, me dediqué a mi trabajo con todo lo que tenía. Entendía las plataformas digitales de forma intuitiva, reconocía las tendencias antes de que surgieran por completo y tenía un don para crear campañas que resonaban profundamente con las audiencias. Mi ascenso en la jerarquía fue constante y ganado. Cada ascenso provino de resultados demostrados, pensamiento innovador y una habilidad para conectar con los clientes a un nivel humano. A los 32 años, me había convertido en la ejecutiva más joven de Horizon Media, supervisando cuentas importantes y gestionando un equipo de 20 profesionales talentosos. Nuestra agencia había pasado de ser una modesta startup a una potencia que las principales marcas internacionales buscaban específicamente. Gran parte de ese crecimiento había ocurrido bajo mi liderazgo. Pero para mi familia, yo todavía estaba simplemente jugando en las redes sociales. Mi madre me presentaba en eventos como su hija que hace algo con Facebook. Mi padre me preguntaba cuándo planeaba conseguir una carrera de verdad, como si el salario de 6 cifras y el título ejecutivo fueran meros logros provisionales. La única persona que parecía entender verdaderamente la importancia de mi trabajo era Jordan Taylor, mi asistente durante los últimos 3 años. Jordan había comenzado como coordinador de nivel inicial,
pero rápidamente reconocí un espíritu afín con un talento excepcional. Ascendí a Jordan a mi asistente ejecutivo, un rol que evolucionó a algo más parecido a un socio estratégico. Jordan entendía las complejidades de nuestro negocio, anticipaba las necesidades antes de que surgieran y se había vuelto indispensable para mi éxito. Cuando llegó la invitación anual para la cena de acción de gracias de la familia Warren, mi estómago se apretó con el familiar nudo de ansiedad. A pesar de mis logros profesionales, estas reuniones invariablemente me dejaban sintiéndome disminuida e inadecuada. Había considerado declinar, inventando una emergencia de trabajo o una enfermedad repentina. Pero algo en mí se negó a darle a mi familia esa satisfacción. En cambio, tomé una decisión diferente. Este año, llevaría a Jordan conmigo, aparentemente para trabajar en un proyecto urgente para un cliente importante que no podía esperar hasta después del feriado. En realidad, necesitaba apoyo moral, alguien que me valorara profesionalmente para presenciar la extraña dinámica de una familia que parecía decidida a subestimarme sin importar mis logros. El día antes de Acción de Gracias, informé a Jordan sobre qué esperar, tratando de mantener un tono ligero a pesar de mi creciente aprensión. «Estás a punto de entrar en la guarida del león», le advertí, intentando hacer humor mientras firmaba algunos documentos que Jordan había preparado. «Mi familia es una raza especial de criticones». Jordan asintió pensativamente, ya familiarizado con muchas historias de la dinámica de mi familia. «Sé que esto es más que una simple tarea de trabajo, Hilda. Agradezco tu confianza al traerme a este espacio personal». Ese simple reconocimiento de la realidad debajo de nuestra pretensión profesional significó más de lo que podía expresar. Jordan se había convertido no solo en un colega, sino en un amigo, quizás la única persona que me veía completamente como era, sin el lente distorsionador de las expectativas familiares o la jerarquía profesional. Mientras finalizábamos nuestros arreglos de viaje a Connecticut, traté de armarme de valor para la inevitable crítica y desdén que me esperaban. Pero esta vez, tendría un aliado en la mesa, alguien que conocía mi verdadero valor. Lo que nunca podría haber anticipado era cuán dramáticamente la presencia de Jordan alteraría el patrón establecido de la dinámica de mi familia, o la información explosiva que cambiaría el equilibrio de poder por completo. El viaje a la finca de mis padres tomó casi 2 horas, los últimos 20 minutos de los cuales consistieron en serpentear por vecindarios cada vez más exclusivos, hasta que llegamos al camino privado que conducía a la casa de la familia Warren. Jordan silbó suavemente cuando la casa apareció a la vista, una extensa mansión colonial con una simetría perfecta situada en 5 acres de terreno bien cuidado. ¿Es eso un laberinto de setos de verdad?, preguntó Jordan, señalando el elaborado jardín visible desde el camino de entrada circular. Mi padre lo instaló cuando yo tenía 12 años, expliqué. Pensó que añadía sofisticación europea. No mencioné cuántas veces me había escondido en ese laberinto de adolescente, buscando refugio de las tensiones familiares. Cuando nos detuvimos frente a la casa, noté que todos los demás autos ya estaban estacionados en la entrada. El BMW de Thomas, el Mercedes de Amanda y varios otros pertenecientes a la familia extendida. Llegamos precisamente a tiempo. Pero en la casa de los Warren, llegar exactamente a la hora indicada en lugar de 15 minutos antes se consideraba tarde. La puerta principal se abrió antes de que pudiéramos tocar el timbre, revelando a mi madre, Margaret, elegante como siempre con un suéter de cachemira y perlas, su cabello rubio peinado en un bob perfecto que no había cambiado en 20 años. «Hilda, finalmente has llegado», dijo, su voz con la más leve nota de reproche. Su mirada se desvió hacia Jordan con sorpresa no disimulada. «¿Y has traído compañía?». Me adelanté para besarla en la mejilla, recibiendo el contacto más breve a cambio. «Este es Jordan Taylor, mi asistente ejecutivo. Tenemos una presentación importante el lunes que necesitamos finalizar. Así que Jordan trabajará conmigo este fin de semana». Los labios de mi madre se afinaron casi imperceptiblemente. «En Acción de Gracias». «Bueno, supongo que esa es la naturaleza de tu línea de trabajo». «Línea de trabajo», murmuré. Su énfasis sugería que veía mi carrera como algo parecido a una actuación callejera en lugar de una profesión legítima. Nos condujo al gran vestíbulo donde mi padre, William, estaba de pie con un whisky ya en la mano. Me dio un abrazo superficial, del tipo diseñado para evitar arrugar la ropa. «Hilda, te ves bien», dijo, su saludo estándar sin importar mi apariencia. Su mirada se desvió hacia Jordan con un destello de confusión. «¿Y quién podría ser este?».
Hice la presentación de nuevo, explicando la presencia de Jordan como profesionalmente necesaria. La respuesta de mi padre fue un gruñido no comprometido, su atención ya volviendo a su bebida y al partido de fútbol audible desde su estudio. Procedimos a la sala de estar formal donde el resto de la familia se había reunido. Thomas dominaba inmediatamente el espacio, deleitando a nuestra tía y tío con historias sobre su último caso de alto perfil. Su esposa, Samantha, estaba sentada cerca, asintiendo con aprecio en cada pausa de su monólogo. Sus hijos no se veían por ninguna parte, probablemente relegados a la sala de juegos con la niñera. Amanda y Bradley ocupaban el sofá de 2 plazas, su mano descansando posesivamente sobre la rodilla de él mientras hablaban en susurros con nuestro primo Patrick, que trabajaba en la administración de un hospital. La habitación olía a canela, perfume caro y el distintivo aroma del juicio familiar. Thomas interrumpió su historia cuando notó mi llegada. Hilda, la misteriosa hija del medio aparece, dijo con una risa que otros podrían interpretar como afectuosa, pero que yo reconocí como ligeramente burlona. Su mirada se dirigió a Jordan con las cejas levantadas. ¿Y quién es tu acompañante? Este es Jordan Taylor, mi asistente ejecutivo, dije. La explicación ya se estaba volviendo tediosa. Tenemos una presentación importante el lunes. Thomas sonrió con aire de suficiencia. Traer trabajo a la cena de acción de gracias. Que muy milenial de tu parte. Jordan extendió una mano profesionalmente. Un placer conocerte. Hilda ha mencionado tu experiencia legal. Thomas pareció momentáneamente sorprendido por la compostura de Jordan, habiendo esperado claramente a alguien más joven o menos sereno. Sí, bueno, la ley no espera a nadie. Aunque logro mantener los días festivos sagrados para la familia. Me mordí la lengua para no responder sobre su definición de sagrado, habiéndolo visto atender numerosas llamadas durante reuniones familiares anteriores. Amanda se acercó después, dándome un beso al aire en la mejilla. Hilda, pareces cansada. ¿Has estado durmiendo lo suficiente? Esas cremas para los ojos que te recomendé realmente ayudarían con esas ojeras. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia Jordan con un encanto practicado. Entonces, ¿trabajas con mi hermana en sus cuentas de redes sociales? En realidad, respondí, manteniendo mi voz nivelada, Jordan es mi asistente ejecutivo en Horizon Media, donde soy directora ejecutiva supervisando nuestra cartera de clientes internacionales. Amanda parpadeó, procesando esta información como si la escuchara por primera vez, a pesar de que había compartido mi ascenso meses atrás. Oh, eso suena exigente. Supongo que eso explica por qué tienes que trabajar durante el feriado. Su esposo, Bradley, se unió a nosotros, cóctel en mano. Su apretón de manos fue firme hasta el punto de la incomodidad. Entonces, ¿estás en publicidad?, preguntó a pesar de haber tenido esta conversación al menos 3 veces antes. Marketing digital, corregí. Desarrollamos estrategias integrales a través de plataformas para construir la identidad de marca y el compromiso del consumidor. Bradley asintió con la particular expresión de alguien que no está escuchando. Bueno, bien por ti. No todos pueden manejar la presión de los sectores médico o financiero. A veces, un campo creativo es el ajuste correcto. Jordan, observando este intercambio, intervino suavemente. De hecho, Hilda acaba de asegurar la cuenta de Lexicon Technologies el mes pasado. La buscaron específicamente después de ver los resultados de su campaña para Global Finance Partners, que aumentó su adquisición de clientes en un 60%. Le lancé a Jordan una mirada de agradecimiento mientras la expresión de Bradley cambiaba ligeramente. La conversación fue misericordiosamente interrumpida por mi madre anunciando que la cena se serviría en 15 minutos. Mientras el grupo comenzaba a moverse hacia el comedor, noté varias miradas entre mis padres, comunicando claramente su desaprobación por haber traído personal a una reunión familiar. Aprovechando un breve momento a solas, le susurré a Jordan, gracias por eso. Jordan me dio un sutil asentimiento. No tienen idea de quién eres realmente, ¿verdad? Esa simple observación golpeó más fuerte de lo esperado. No, admití. No creo que la tengan. Mientras tomábamos nuestros lugares en la mesa impecablemente puesta, me preparé para la siguiente ronda de pullas sutiles.
Mi madre había colocado a Jordan en el extremo más alejado de la mesa, separándonos tanto como fue posible, una decisión táctica que decía mucho sobre sus puntos de vista sobre los límites apropiados. Llegó el primer plato, una sopa de calabaza que mi madre no había hecho ella misma, pero de la que, no obstante, se atribuiría el mérito. Mientras la familia se acomodaba en sus roles, Thomas el triunfador, Amanda la prodigio y yo la eterna decepción, noté que Jordan observaba la dinámica con cuidadosa atención, sin perderse nada. Mi madre no perdió tiempo en lanzar su primer comentario mordaz de la comida. Hilda, me encontré con Judith Mitchell en el club la semana pasada. Su hija, Caroline, acaba de comprometerse con un cirujano maravilloso. Se conocen desde la escuela preparatoria. Ella siempre pregunta por ti, ¿sabes? Nunca sé qué decirle sobre tu situación. Por situación, se refería a mi estado de soltera a los 32 años. Una fuente constante de preocupación para ella, como si fuera un diagnóstico terminal. Mantuve la compostura, tomando una cucharada deliberada de sopa antes de responder. Mi situación es que estoy liderando un equipo de 20 profesionales y gestionando una cartera de clientes de $30 millones, mamá. ¿Podrías decirle eso? Desde el otro lado de la mesa, capté la mirada de Jordan y la más pequeña sonrisa de apoyo. A pesar de la familiar decepción que se instalaba en mi pecho, ese pequeño gesto me recordó que alguien en esta mesa realmente me veía. Era un pequeño consuelo, pero en el comedor de la familia Warren, había aprendido a atesorar incluso a los aliados más pequeños. Mientras se servía el plato principal, un elaborado despliegue de pavó, jamón y todas las guarniciones tradicionales dispuestas con precisión de museo, la conversación se centró en los logros recientes de la familia. Esta era una tradición de acción de gracias tan predecible como la salsa de arándanos. Una mesa redonda de logros de los Warren diseñada para alimentar el orgullo de mis padres y mi propio sentido de insuficiencia. Mi madre se volvió hacia Thomas con una sonrisa expectante. Thomas, cuéntales a todos tus noticias. Estamos rebosantes de orgullo. Thomas se enderezó en su silla, dejando a un lado su servilleta para su momento de protagonismo. Bueno, no iba a mencionarlo, dijo con falsa modestia, pero he sido nombrado oficialmente socio gerente en Whitfield & Ross, el más joven en los 100 años de historia de la firma. Aplausos recorrieron la mesa. Mi padre levantó su copa de vino. Por Thomas, continuando la tradición de excelencia de los Warren. Las copas tintinearon mientras fluían las felicitaciones. La esposa de Thomas, Samantha, sonreía con perfección practicada. Celebraremos la fiesta de nombramiento en enero, añadió. El gobernador ya ha confirmado su asistencia. Mi madre se volvió luego hacia Amanda, prácticamente radiante de anticipación. Y Amanda, tus noticias son igualmente emocionantes. Mi hermana se secó los labios delicadamente con su servilleta. Mi artículo sobre la técnica de reemplazo de válvula transcatéter ha sido aceptado como el artículo de portada en el New England Journal of Medicine. El hospital también va a nombrar la nueva ala de cardiología en mi honor en reconocimiento a la donación de la familia Sullivan. Más aplausos, más brindis. Bradley colocó su mano sobre la de Amanda con evidente orgullo. Cuéntales sobre la oferta de la clínica Cleveland, la instó. Amanda fingió renuencia. Bueno, me han pedido que dirija su nuevo centro de innovación cardiovascular. Significaría mudarse, pero la oportunidad es extraordinaria. Mi madre juntó las manos. Imagina, nuestra hija revolucionando el cuidado cardíaco. William, ¿alguna vez pensaste que nuestros hijos alcanzarían tales alturas? Un silencio incómodo descendió mientras todos en la mesa se dieron cuenta de que era mi turno en la rotación de protagonismo. El entusiasmo de mi madre disminuyó visiblemente cuando se volvió hacia mí con expectativas significativamente más bajas. Y Hilda, algo nuevo con tu trabajo de Internet. Tomé un sorbo de agua, ganando un momento. En realidad, sí. Acabamos de firmar a Lexicon Technologies como cliente el mes pasado. Es nuestra cuenta más grande hasta la fecha, un contrato de 3 años por un valor de poco más de $20 millones. ¡Qué bien, querida!, dijo mi madre con el mismo tono que usaría para reconocer el dibujo a crayón de un niño. Su mirada se desvió inmediatamente. William, ¿le contaste a la familia sobre tu torneo de golf? El desdén fue tan flagrante que incluso mi tía Patricia pareció incómoda.
Jordan, desde el extremo de la mesa, me miró con una expresión que comunicaba claramente su incredulidad ante lo que acababa de suceder. Mi padre se lanzó a un relato detallado de su campeonato de golf del club de campo, eludiendo por completo mi logro profesional. La conversación continuó como si yo no hubiera hablado en absoluto. Amanda se inclinó hacia mí con un susurro conspirador, lo suficientemente alto para que los cercanos lo oyeran. No te preocupes por eso, Hilda. No todos entienden lo que haces. Estoy segura de que es muy gratificante para ti personalmente, y eso es lo que importa. Su condescendencia estaba envuelta en la cantidad justa de falsa simpatía para hacer que cualquier objeción de mi parte pareciera hipersensibilidad. Thomas intervino desde el otro lado de la mesa. ¿Pero tu empresa es estable? Sigo leyendo sobre estas agencias digitales que quiebran cuando cambian las tendencias. Nada como la seguridad de un bufete de abogados establecido con un siglo de historia. Antes de que pudiera responder, Bradley añadió su perspectiva no bienvenida. El problema con el marketing es que es muy subjetivo. En medicina y finanzas, tratamos con métricas duras, resultados medibles, no solo con crear imágenes bonitas para Instagram. Sentí que el calor subía por mis mejillas, pero mantuve la compostura. En realidad, nuestras analíticas son extremadamente robustas. Rastreamos tasas de conversión, costos de adquisición de clientes, métricas de valor de por vida y docenas de otros puntos de datos. Todo se mide y optimiza en función del rendimiento. Mi madre agitó la mano con desdén. Todos esos términos técnicos, Hilda. En una cena familiar, quizás podamos discutir algo con lo que todos puedan relacionarse. La conversación cambió abruptamente a las tradiciones y valores familiares, con mi padre lanzando su familiar discurso sobre el legado de los Warren. 3 generaciones de logros, de contribuir significativamente a la sociedad a través del derecho, la medicina y los negocios. Su exclusión deliberada del marketing en este panteón de profesiones dignas fue intencionada. A medida que avanzaba la cena, el vino fluía más libremente, soltando las lenguas y bajando las inhibiciones. Mi primo James, el mismo banquero, levantó su copa con una sonrisa burlona. Por las tradiciones y valores de la familia Warren, incluso si algunos de nosotros somos las ovejas negras que prefieren jugar en línea en lugar de hacer un trabajo de verdad. La risa recorrió la mesa. Mis padres no hicieron ningún esfuerzo por defenderme. Mi padre incluso se rió entre dientes, añadiendo, supongo que toda familia tiene una. Mantiene la vida interesante. Me disculpé para ir al baño, necesitando un momento lejos de las pullas crecientes. Mientras estaba frente al espejo, respiré hondo, recordándome que en 48 horas, estaría de vuelta en mi propio espacio, rodeada de personas que respetaban mi trabajo y valoraban mis contribuciones. Un suave golpe en la puerta fue seguido por la voz preocupada de Jordan. Hilda, ¿estás bien? Abrí la puerta, componiendo mi expresión. Estoy bien. Solo necesitaba un minuto. Jordan escudriñó mi rostro, claramente no convencido. Eso fue brutal ahí dentro. ¿Siempre te tratan así? Más o menos el procedimiento operativo estándar para una reunión familiar de los Warren, confirmé, intentando un tono ligero que sonó falso. Jordan negó con la cabeza. El nivel de falta de respeto es asombroso, especialmente dados tus logros profesionales. Si le hablaran así a uno de tus clientes. La idea me hizo reír a pesar de mí misma. Global Finance Partners retiraría su cuenta de $20 millones tan rápido que les daría vueltas la cabeza. Pero son familia, así que de alguna manera es aceptable, cuestionó Jordan. La simple observación dio en el clavo. Había normalizado este tratamiento durante tanto tiempo que rara vez lo cuestionaba. No debería serlo, admití. Pero cambiar dinámicas familiares que se han establecido durante más de 30 años no es exactamente simple. Jordan asintió pensativamente. Para lo que valga, verte mantener la compostura ahí dentro es más impresionante que cualquier presentación en una sala de juntas que te haya visto dar. Y te he visto convencer a directores ejecutivos escépticos de transformar por completo su enfoque de mercado. El cumplido genuino significó más que cualquier reconocimiento que mi familia podría haber ofrecido. Gracias. Deberíamos volver antes de que envíen un grupo de búsqueda, o más probablemente, antes de que usen nuestra ausencia para discutir todas mis otras decepcionantes elecciones de vida.
Cuando regresamos al comedor, escuché el final de lo que claramente era una conversación sobre mí. Simplemente parece perdida a veces, decía mi madre. Todo ese potencial, y eligió jugar en computadoras todo el día. Jordan carraspeó al entrar, causando un momentáneo silencio incómodo antes de que la conversación cambiara artificialmente a los planes de vacaciones. Tomé mi asiento, el peso familiar de su desaprobación posándose sobre mí como una pesada manta. Pero algo había cambiado dentro de mí después de esa breve conversación con Jordan. El reconocimiento de la naturaleza normal de su trato encendió una pequeña llama de indignación que pronto recibiría más combustible del que nadie en la mesa podría haber anticipado. Mientras se retiraban los platos de la cena y se servía el postre, la tarta de queso de calabaza insignia de mi madre que encargaba a una panadería local pero que reclamaba como su propia creación, la conversación se centró en la próxima gala benéfica de las fiestas. Este evento anual era una piedra angular del calendario social local. Una oportunidad para que las familias adineradas de Connecticut demostraran su generosidad mientras hacían contactos con trajes de noche de diseñador. Mi madre, sirviendo café en delicadas tazas de porcelana, se dirigió a la mesa con la autoridad de un general informando a sus tropas. La gala, Winter Wonderland, es el 12 de diciembre este año. El comité realmente se ha superado con la planificación. El gobernador y varios senadores estatales han confirmado su asistencia. Thomas se inclinó hacia adelante con interés. ¿Algún juez de la Corte Suprema este año? El juez Harrington vino el año pasado, si no recuerdo mal. Aún no confirmado, respondió mi madre. Pero varios jueces prominentes del circuito federal. Amanda, Bradley, están confirmados para la mesa 1, ¿correcto? Amanda asintió. Por supuesto. Bradley ha patrocinado el nivel platino de nuevo este año. Bradley enderezó su postura, claramente complacido con este reconocimiento público de su generosidad. Hemos invitado a varios inversores potenciales a unirse a nuestra mesa. Estos eventos son valiosas oportunidades de networking. Mi madre se volvió hacia Thomas y Samantha. Y ustedes estarán en la mesa 2 con su padre y conmigo. Los Mitchell y los Anderson completarán nuestra mesa. Su mirada finalmente se posó en mí, su expresión cambiando sutilmente. Hilda, ¿asistirás este año? La invitación se envió hace semanas, pero no hemos recibido tu confirmación. Había estado temiendo esta pregunta. Las entradas para la gala costaban $2,000 cada una donación caritativa que también compraba estatus social. Aunque podía permitírmelo, la idea de otra noche de escrutinio familiar hacía que pareciera una mala inversión tanto de mi dinero como de mi energía emocional. Todavía lo estoy considerando, respondí diplomáticamente. Tenemos varios eventos con clientes esa semana. La decepción de mi madre era palpable. El comité benéfico hace los arreglos de los asientos con mucha antelación, Hilda. Es desconsiderado hacerlos esperar. Y por supuesto, la cuestión de tu acompañante. Y ahí estaba, la inevitable transición a mi estado sentimental. Su tema favorito de desaprobación. Mi madre continuó con una naturalidad practicada. Caroline Mitchell trae a su prometido, por supuesto. Y Jennifer Adams trae a su nuevo novio, un neurocirujano que conoció en la recaudación de fondos del hospital de Amanda. Incluso la prima Rachel trae a alguien, y solo tiene 26 años. Dejé mi taza de café con cuidado. Entiendo la importancia de confirmar la asistencia, mamá. Te lo haré saber la próxima semana. Pero ella no se dejaría disuadir. Su misión ahora estaba clara para todos en la mesa. Hilda, cariño, solo estoy preocupada. Te enfocas tanto en tu trabajo que estás perdiendo oportunidades para conocer parejas adecuadas. A los 32 años, estas oportunidades se vuelven menos frecuentes. Thomas intervino con su particular tipo de sabiduría fraternal. La firma acaba de contratar a un nuevo abogado fiscalista. Podría gustarte, Hilda. De Harvard Lab. Buena familia. Un poco serio, pero eso podría equilibrar tus tendencias creativas. Aprecio la idea, Thomas, pero soy bastante capaz de manejar mi propia vida amorosa, respondí, luchando por mantener mi tono uniforme. Mi padre dejó su vaso de whisky con un tintineo decisivo. No hay nada de malo en que la familia ayude a la familia, Hilda. Tu madre y yo simplemente estamos preocupados por tus prioridades.
Estos son tus mejores años para tener hijos, después de todo. La evaluación clínica de mi cronograma reproductivo hizo que el calor subiera a mis mejillas. Jordan, sentado en el extremo de la mesa, observaba el intercambio con creciente incomodidad. Tengo diferentes prioridades en este momento, declaré simplemente. Mi carrera es exigente y gratificante. El esposo de Amanda, Bradley, se rió entre dientes. La carrera es importante, claro, pero la familia es lo que importa al final. Amanda maneja ambas brillantemente. Realiza cirugías que salvan vidas y todavía encuentra tiempo para el trabajo de caridad y el mantenimiento de nuestro hogar. Amanda colocó su mano sobre la de él. Todo se trata de una gestión eficiente del tiempo y de saber lo que realmente importa, añadió con una mirada puntiaguda en mi dirección. Mi hermana luego se inclinó hacia adelante con una expresión de preocupación practicada. Hilda, ¿has considerado que tu enfoque podría ser demasiado intenso para la mayoría de los hombres? Un poco de suavidad ayuda mucho. Quizás intenta ser un poco menos obstinada en las citas. Samantha, la esposa de Thomas, asintió de acuerdo. A los hombres les gusta sentirse necesitados, Hilda. Pareces tan independiente que podrías estar intimidando a posibles parejas. Respiré lenta y deliberadamente. No estoy interesada en pretender ser menos capaz o independiente para hacer que alguien más se sienta más cómodo con sus propias inseguridades. La mesa se quedó en silencio por un momento antes de que mi madre soltara un suspiro exagerado. Esta es precisamente la actitud que nos preocupa, Hilda. Esta obstinada insistencia en ser difícil. No estoy siendo difícil, madre. Estoy siendo honesta sobre lo que quiero en mi vida. Su taza de café resonó contra el platillo cuando la dejó con más fuerza de la necesaria. Su voz se elevó mientras perdía el tenue control sobre su compostura. Por esto sigues soltera a los 32 años. Esta obstinada determinación de rechazar cada consejo bien intencionado, de elegir una carrera frívola en lugar de una profesión respetable, de priorizar el trabajo sobre las conexiones familiares. Estaba ganando impulso ahora. Décadas de decepción alimentando sus palabras. Thomas y Amanda han construido carreras exitosas mientras mantenían compromisos familiares y sociales adecuados. Pero tú, con tu trabajo de Internet y tu actitud obstinada. Madre, por favor, intenté interrumpir, muy consciente de que Jordan presenciaba esta escena en escalada. Ella me interrumpió, su voz elevándose aún más. Cada decisión que tomas parece calculada para avergonzar a esta familia. Tu elección de carrera, tu estilo de vida, tu soltería perpetua, incluso traer a un empleado a la cena de acción de gracias. La habitación pareció congelarse cuando lanzó el golpe final, su voz resonando claramente por el comedor. Eres una vergüenza para esta familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como vidrio roto. Siguió un silencio atónito, roto solo por el incómodo movimiento de los cubiertos contra los platos de postre. Luego, de Thomas, una risa nerviosa que de alguna manera hizo el momento aún más humillante. Amanda apretó los labios, con la vista baja, mientras su esposo Bradley examinaba su reloj con repentino interés. Mi padre carraspeó, pero no ofreció ninguna defensa. Mi tía y mi tío se interesaron intensamente en su tarta de queso. El primo James agitó su vino con concentración forzada. Nadie me miró a los ojos. Nadie habló en mi defensa. Su silencio era complicidad. Un acuerdo tácito con la evaluación de mi madre. Me senté perfectamente quieta, un extraño entumecimiento extendiéndose por mí mientras luchaba por mantener la compostura. El familiar escozor de las lágrimas amenazaba, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. Años de momentos similares me habían enseñado a construir muros rápidamente, a compartimentar el dolor hasta que pudiera procesarlo en privado. Sentí una presencia detrás de mí y me di cuenta de que Jordan se había levantado y estaba diciendo algo sobre la necesidad de tomar una llamada importante relacionada con la presentación del lunes. Asentí mecánicamente, sin confiar en mi voz. Mientras Jordan salía del comedor, mi madre pareció darse cuenta de que había cruzado una línea frente a un testigo no familiar. Alisó su servilleta en su regazo, su voz volviendo a su tono controlado y agradable como si el arrebato nunca hubiera ocurrido. Ahora, ¿a quién le gustaría más café? Y Samantha, simplemente debes contarles a todos sobre la actuación escolar de los niños la semana pasada.
La conversación se reanudó a mi alrededor mientras yo estaba sentada en una burbuja de humillación. 32 años, una profesional consumada reducida a una niña regañada en la mesa de mis padres. La injusticia de ello ardió a través del entumecimiento, encendiendo algo más profundo que el dolor familiar. Esta vez, algo en mí se negó a aceptar este tratamiento como normal o merecido. Cuando Jordan finalmente regresó al comedor, había una energía decidida en su movimiento que había llegado a reconocer de nuestras situaciones de negocios de más alto riesgo. Algo había cambiado. Jordan me miró brevemente y detecté un sutil cambio en su expresión, una confianza, casi una sonrisa reprimida que parecía completamente incongruente con la tensa atmósfera. Mientras la conversación a mi alrededor continuaba, con mi familia ya habiendo superado el arrebato de mi madre como si fuera una interrupción menor en lugar de una declaración devastadora, me pregunté qué llamada podría haber puesto esa expresión en el rostro de Jordan en medio de este desastre familiar. No tendría que preguntármelo por mucho tiempo. Jordan regresó al comedor con pasos medidos, el teléfono inteligente en la mano. Mi familia apenas notó su regreso, demasiado absorta en su recuperación del momento incómodo que mi madre había creado. Habían pasado sin problemas a discutir sobre los hijos de Thomas y sus logros en la escuela privada, un tema seguro garantizado para complacer a mis padres. Yo permanecí en silencio, empujando la tarta de queso en mi plato sin comerla, todavía procesando la declaración pública de mi madre sobre mi estatus como una vergüenza familiar. Las palabras resonaban en mi mente, reforzando dudas que había combatido toda mi vida adulta. Quizás debería haber seguido su camino prescrito. Quizás mis elecciones realmente eran decepcionantes. Mi madre, aparentemente envalentonada por la falta de consecuencias por su arrebato, decidió continuar con su evaluación de mis fracasos. Dirigiéndose a mi tía Patricia, pero claramente con la intención de que yo la escuchara, se lanzó a lo que parecía un discurso preparado. Sabes, Patricia, siempre hemos alentado a los niños a encontrar sus propios caminos, pero con orientación hacia contribuciones significativas. Thomas y Amanda entendieron este equilibrio maravillosamente. Pero Hilda, señaló en mi dirección sin mirarme, siempre ha rechazado los consejos sensatos. Mi padre asintió gravemente. Pagamos por una excelente educación, conexiones con las personas adecuadas, oportunidades que muchos envidiarían. Sin embargo, ella eligió esta ruta de marketing digital cuando podría haber tenido una carrera respetable en derecho o finanzas. Thomas, nunca uno para perder la oportunidad de reforzar sus elecciones superiores, añadió, traté de presentarla en la firma hace años. Potencial de ser socia, estabilidad real, pero ella insistió en este camino creativo. Amanda suspiró con simpatía practicada. ¿Y las elecciones de pareja? ¿Recuerdas a Gregory Phillips de la familia Williams? Era perfecto. Se dirigía a la Facultad de Medicina, su familia en la junta del hospital. Pero Hilda terminó las cosas después de 3 meses porque era demasiado convencional. Mi madre negó con la cabeza dramáticamente. Y ahora a los 32 años, trayendo trabajo a la cena de Acción de Gracias en lugar de un posible esposo, poniendo la carrera antes que la familia en cada momento. La letanía de mis supuestos fracasos continuó, cada miembro de la familia añadiendo su propia perspectiva sobre cómo había fallado en cumplir con los estándares de la familia Warren. Me senté inmovilizada, una vida de críticas similares me había enseñado que la defensa era inútil. Jordan, que había estado de pie cerca de la entrada del comedor observando este ataque en grupo, caminó decididamente alrededor de la mesa hasta llegar a mi silla. Sin ceremonia, Jordan se inclinó cerca de mi oído y comenzó a hablar en voz baja que solo yo podía oír. Hilda, acabo de hablar por teléfono con Marcus. El acuerdo con Lexicon Technologies es aún más grande de lo que pensábamos. Tuvo una llamada hoy con el director ejecutivo de Whitfield & Ross. Se me cortó la respiración. Whitfield & Ross era el bufete de abogados de Thomas, aquel donde acababa de ser nombrado socio gerente. Jordan continuó, la voz aún baja. Lexicon está adquiriendo Whitfield & Ross como parte de su expansión. La firma continuará operando bajo su nombre, pero con nueva dirección. Y adivina a quién quiere Lexicon para supervisar todo el proceso de adquisición y cambio de marca. Permanecí perfectamente quieta mientras las palabras de Jordan se registraban. A mí. Querían que yo supervisara la adquisición del bufete de abogados de mi hermano. Pero eso no era todo. Jordan tenía más que susurrar. Hay más.
Marcus también mencionó que Warren Industries nos contactó la semana pasada. La empresa de mi padre, el negocio que había construido y del que sentía un inmenso orgullo. El susurro de Jordan continuó. Están luchando financieramente después de la fallida expansión europea. Quieren contratarnos para una completa transformación digital y cambio de marca para atraer nuevos inversores. Te solicitaron específicamente a ti para liderar la cuenta, basándose en tu trabajo con Global Finance Partners. El asistente de tu padre se comunicó directamente pero pidió total confidencialidad hasta que anuncien la reestructuración públicamente. Mientras Jordan se enderezaba, me senté congelada, procesando esta información. El prestigioso bufete de abogados centenario de mi hermano estaba siendo adquirido, y yo supervisaría la transición. La compañía de mi padre estaba en problemas financieros y se había puesto en contacto en secreto con mi firma, conmigo específicamente, para pedir ayuda. La familia que acababa de catalogar mis fracasos y vergüenzas dependía, de hecho, de mi experiencia sin siquiera saberlo. La ironía era casi demasiado perfecta para ser real. Sin embargo, la expresión de Jordan confirmaba la verdad de todo. Mientras mi familia continuaba con su crítica, sin saber lo que acababa de compartirse, sentí un profundo cambio dentro de mí. El peso de su juicio, tan pesado momentos antes, parecía de repente insustancial. Mi madre todavía estaba hablando, su voz distante ahora mientras yo procesaba esta revelación. Y el apartamento en la ciudad en lugar de una casa adecuada en un buen vecindario. Siempre tomando decisiones que la separan de las tradiciones familiares. Estudié sus rostros alrededor de la mesa. La severa desaprobación de mi padre. La superioridad engreída de Thomas. La preocupación practicada de Amanda, la dramática decepción de mi madre. Ninguno de ellos tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos se daba cuenta de que su jerarquía cuidadosamente construida estaba a punto de ser reorganizada dramáticamente. Jordan regresó a su asiento asignado en el extremo de la mesa, pero no sin antes darme el más sutil asentimiento de aliento. El mensaje era claro. La dinámica de poder en esta habitación había cambiado, lo supiera mi familia o no. Mientras mi familia continuaba diseccionando mis elecciones de vida, sentí que algo desconocido reemplazaba el dolor y la vergüenza que habían sido mis constantes compañeros en las reuniones familiares. Por primera vez, sentí una calma certeza sobre mi lugar en el mundo y el valor de mis elecciones. Había construido una carrera que quizás no entendieran o respetaran, pero una que se había ganado la confianza de grandes corporaciones, incluyendo, irónicamente, sus propios negocios. Los observé ahora con nuevos ojos. Mi hermano, tan seguro de su posición en una firma que estaba a punto de ser adquirida sin su conocimiento. Mi padre, proyectando autoridad mientras su compañía buscaba en secreto mi experiencia para sobrevivir. Mi madre, enumerando mis fracasos sin la más mínima conciencia de que sus dos hijos de oro pronto recurrirían a su mayor decepción para su salvación profesional. La revelación transformó mi perspectiva por completo. Su juicio nunca se había tratado de mi éxito o fracaso real. Se había tratado de mi negativa a conformarme con su estrecha definición de logro. Y ahora, por un giro del destino y las fuerzas del mercado, esas definiciones estaban a punto de ser desafiadas dramáticamente. Observé cómo continuaban su conversación, felizmente ignorantes de lo que se avecinaba. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí no solo igual a los miembros de mi familia, sino segura del valor único que aportaba a la mesa. El camino que había elegido, tan despreciado por ellos, me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Ahora solo necesitaba decidir cómo manejar esta nueva información. Podía saborear el momento en que descubrieran la verdad de forma natural. Podía usarla como palanca en futuras dinámicas familiares. O podía tomar el control de la narrativa de inmediato, remodelando nuestra historia familiar en mis propios términos. Mientras contemplaba estas opciones, vi a Jordan observándome desde el otro lado de la mesa, una tranquila confianza en su expresión que reflejaba lo que yo estaba empezando a sentir. En ese momento, tomé mi decisión. La familia Warren había operado según sus reglas durante demasiado tiempo. Era hora de cambiar el juego. Dejé mi tenedor de postre con un cuidado deliberado. El pequeño tintineo contra la porcelana fina atrajo algunas miradas. Mi madre estaba a mitad de otra anécdota sobre la hija de una amiga que acababa de convertirse en socia de una prestigiosa firma de contabilidad mientras criaba gemelos y mantenía un hogar perfecto.
Disculpen, dije, mi voz tranquila pero lo suficientemente firme como para interrumpir la conversación. Creo que hay algunos acontecimientos de los que todos deberían estar al tanto. La mesa se quedó en silencio, sorprendida por mi interrupción. Mi madre parecía irritada por haber sido interrumpida, mientras que mi padre levantó una ceja en lo que parecía una desaprobación preventiva. Miré a cada uno de ellos a los ojos antes de hablar. En interés de la transparencia familiar, hay algunos asuntos de negocios que afectarán a varias personas en esta mesa en las próximas semanas. Pensé que apreciarían escucharlo directamente en lugar de a través de canales oficiales. Thomas frunció el ceño, dejando su copa de vino. ¿Qué asuntos de negocios podrían afectarnos? Tus campañas de redes sociales apenas se cruzan con el derecho corporativo o la medicina. El desdén en su tono solo fortaleció mi determinación. En realidad, este sí se cruza de manera bastante directa. Lexicon Technologies, el cliente que firmamos recientemente en Horizon Media, acaba de finalizar los planes para adquirir Whitfield & Ross como parte de su estrategia de expansión de mercado. La expresión de Thomas pasó de despectiva a confundida. Eso es imposible. Yo sabría si la firma estuviera siendo adquirida. Soy socio gerente. Mantuve mi voz mesurada, profesional. La decisión se tomó a nivel de la junta directiva y se ha mantenido confidencial hasta el anuncio oficial de la próxima semana. Lexicon solicitó específicamente que nuestro equipo en Horizon maneje la estrategia de comunicación de la transición y el cambio de marca. Yo supervisaré personalmente la cuenta. El color desapareció del rostro de Thomas mientras procesaba mis palabras. Su esposa, Samantha, le puso una mano en el brazo, su perfecta compostura resbalando por primera vez esa noche. Esto no puede ser cierto, insistió Thomas, aunque la incertidumbre se había colado en su voz. La firma ha sido independiente durante más de 100 años. La industria legal se está consolidando rápidamente, expliqué como si fuera a un cliente en lugar de a mi hermano. Lexicon ve valor en la reputación y la base de clientes de su firma, pero planean modernizar las operaciones y expandir la división corporativa mientras reducen algunas de las áreas de práctica más tradicionales. El área de especialización de Thomas estaba en esas áreas de práctica tradicionales. La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi padre carraspeó, claramente perturbado por esta información, pero tratando de mantener su autoridad patriarcal. Bueno, esa es ciertamente una noticia inesperada para Thomas, pero difícilmente un asunto familiar para el resto de nosotros. Me volví hacia él, manteniendo la misma actitud profesional. En realidad, padre, hay más. Warren Industries se acercó recientemente a Horizon Media para una iniciativa integral de transformación digital y cambio de marca. Me solicitaron específicamente a mí para liderar la cuenta basándose en mi trabajo con Global Finance Partners. El rostro de mi padre registró sorpresa antes de endurecerse en incredulidad. Eso es absurdo. Estoy en la junta directiva. Sabría sobre cualquier iniciativa de marketing importante. Jordan, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló con respetuosa confianza. Señor Warren, la solicitud vino directamente de su director financiero y de los accionistas mayoritarios. El papeleo preliminar se firmó ayer, con el compromiso total de comenzar el próximo mes. Las dificultades de la expansión europea han requerido una nueva dirección estratégica. La expresión de mi padre confirmó las palabras de Jordan. Sabía de los problemas financieros, pero claramente lo habían mantenido al margen de esta solución en particular. Su compañía, la fuente de su orgullo y estatus, había recurrido a su decepcionante hija en busca de ayuda sin su conocimiento. Continué, dirigiéndome a la mesa. Ambas cuentas se anunciarán públicamente la próxima semana. Quería que todos lo escucharan de mí primero, como familia. Amanda, que había estado observando este intercambio con creciente inquietud, intentó recuperar el control de la situación. Bueno, todo eso son noticias de negocios muy interesantes, pero apenas relevantes para nuestro Día de Acción de Gracias familiar. Me volví hacia ella con una pequeña sonrisa. En realidad, Amanda, también hay un ángulo médico. Lexicon Technologies tiene una división de atención médica que está revolucionando la gestión de datos de pacientes. Están buscando asociarse con instituciones médicas con visión de futuro. Estaría encantada de presentarte a su equipo si el Hospital Memorial Sullivan pudiera estar interesado. La implicación era clara.
Ahora estaba en posición de ofrecerle a mi brillante hermana valiosas conexiones profesionales, una inversión completa de nuestra dinámica habitual. Mi madre, que había estado inusualmente silenciosa durante este intercambio, finalmente encontró su voz. Todo esto es muy repentino, Hilda. ¿Por qué nunca has mencionado estos acontecimientos antes? La respuesta parecía obvia para todos en la mesa. Porque nadie había mostrado interés en mis logros profesionales, porque mi trabajo había sido consistentemente desestimado como frívolo e intrascendente. Porque hasta hacía 5 minutos, había sido declarada una vergüenza para la familia. Son acontecimientos recientes, madre, dije en su lugar. Y como mencioné, la información ha sido confidencial. No violaría la confianza de un cliente, ni siquiera con la familia. Bradley, el esposo de Amanda, de repente me miró con nuevo interés. Su firma manejó la cuenta de Global Finance Partners. Su transformación digital ha sido discutida en varias revistas de negocios. Resultados muy impresionantes. Gracias, reconocí. Aumentamos su adquisición de clientes en un 60% y redujimos sus costos de adquisición de clientes en un 40% en 8 meses. De hecho, Jordan lideró el equipo de análisis en ese proyecto. Jordan asintió modestamente mientras las miradas se volvían en su dirección. La familia de repente reevaluando al modesto asistente que habían ignorado durante toda la cena. Mi madre, siempre la estratega social, intentó pivotar con los vientos cambiantes. Bueno, todo esto son noticias maravillosas, cariño. Siempre hemos apoyado tus elecciones de carrera, por supuesto, diferentes caminos para diferentes personalidades. Como siempre digo. La historia revisionista era impresionante en su audacia. Thomas y Samantha intercambiaron miradas, claramente calculando las implicaciones de la adquisición de su firma para su futuro cuidadosamente planeado. Mi padre miró fijamente su whisky, procesando la revelación de que yo conocía las dificultades financieras de su compañía. Decidí que era hora de concluir esta parte de la velada. Me levanté, colocando mi servilleta junto a mi plato. Debo señalar que, a pesar de la historia personal en esta habitación, manejaré ambas cuentas con total profesionalismo. Horizon Media tiene una reputación de discreción y excelencia que me tomo muy en serio. El sutil recordatorio de que ahora tenía una influencia significativa sobre el futuro profesional tanto de mi hermano como de mi padre quedó suspendido en el aire. Jordan captó mi señal y también se levantó. Probablemente deberíamos volver a la ciudad esta noche, Hilda. El equipo de Lexicon quería esos materiales preliminares a primera hora mañana. Gracias a todos por la cena, dije educadamente. Madre, la comida estuvo deliciosa, como siempre. Mi madre se levantó rápidamente, sus modales sociales tomando el control a pesar de su conmoción. Pero no pueden irse todavía. Ni siquiera hemos tomado café. Y el informe del tiempo mencionó posible nieve más tarde esta noche. Me temo que realmente debemos irnos, respondí firmemente. Jordan y yo tenemos un comienzo temprano mañana. Mi padre se levantó torpemente, intentando reafirmar algo de autoridad paternal. Al menos déjame acompañarlos hasta la salida, entonces. La familia nos siguió al vestíbulo aturdida, la velada había tomado un giro que ninguno de ellos podría haber anticipado. Mientras Jordan iba a buscar nuestros abrigos, me volví para dirigirme a ellos una última vez. Aprecio la preocupación que todos han expresado sobre mi carrera y mis elecciones personales a lo largo de los años, dije, manteniendo mi tono uniforme. Aunque podamos tener diferentes definiciones de éxito, estoy orgullosa del trabajo que hago y de la vida que he construido. Espero con interés trabajar con Whitfield & Ross y Warren Industries en los próximos meses. Thomas se adelantó, intentando controlar los daños. Hilda, sobre lo que se dijo antes. Ya sabes cómo son estas cenas familiares. Sin resentimientos, ¿verdad? En absoluto, le aseguré. De hecho, me aseguraré de supervisar personalmente la transición para los socios de tu firma. Entiendo lo disruptivos que pueden ser estos cambios corporativos. La implicación de que su futuro ahora descansaba parcialmente en mis manos no le pasó desapercibida. Asintió, repentinamente respetuoso de una manera que nunca antes había sido. Mi madre se acercó con una alegría artificial. Hilda, cariño, confirma lo de la gala benéfica tan pronto como sea posible. Y quizás a tu Jordan le gustaría asistir también.
Podríamos sentarlos en la mesa de Amanda con los miembros de la junta del hospital. La rápida recalculación de mi valor social era casi cómica. Gracias, madre. Te avisaré sobre la gala la próxima semana. Jordan regresó con nuestros abrigos, y mientras nos preparábamos para irnos, noté a mi padre merodeando inciertamente cerca. Por primera vez en mi memoria, William Warren parecía inseguro de sí mismo en su propia casa. Hilda, comenzó bruscamente. Este asunto con Warren Industries. Quizás deberíamos discutirlo antes de que se tomen decisiones importantes. Yo fundé esa compañía, después de todo. Por supuesto, padre, respondí profesionalmente. Haré que mi asistente programe una reunión contigo y tu equipo ejecutivo la próxima semana. Nos aseguraremos de que tu perspectiva se incorpore plenamente en la estrategia. La inversión de roles no nos pasó desapercibida a ninguno de los dos. Por primera vez, él buscaba mi consideración profesional en lugar de al revés. Cuando Jordan y yo salimos al aire fresco de noviembre, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años al salir de la casa de mis padres. El viaje de regreso a la ciudad sería largo, pero sabía que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en la dinámica de mi familia. Jordan esperó hasta que estuvimos en el auto antes de hablar. Eso fue manejado magistralmente, Hilda. Solté un largo suspiro mientras nos alejábamos de la casa. Me he estado preparando para ese momento toda mi vida sin saberlo. Jordan asintió pensativamente. Las familias pueden ser los clientes más difíciles de todos. Mientras la finca de los Warren se desvanecía en el espejo retrovisor, me permití una pequeña sonrisa. Por primera vez, me iba de una reunión familiar no como la decepcionante hija del medio, sino como Hilda Warren, directora ejecutiva de Horizon Media, a punto de supervisar proyectos que remodelarían la compañía de su padre y el bufete de abogados de su hermano. La ironía no me pasó desapercibida. Después de años de que me dijeran que mi carrera era frívola y vergonzosa, me había colocado en una posición para influir en las mismas instituciones que mi familia veneraba, no por despecho o venganza, sino simplemente porque las habilidades que habían desestimado resultaron ser exactamente lo que el mundo de los negocios moderno valoraba. Mientras conducíamos hacia la ciudad, no sentí triunfo ni reivindicación, sino una tranquila certeza de que finalmente me había liberado de las estrechas definiciones de éxito que me habían limitado durante tanto tiempo. Pasara lo que pasara con estos compromisos comerciales, nunca más mediría mi valor a través del lente limitado de las expectativas de mi familia. Las semanas siguientes a Acción de Gracias se desarrollaron de maneras que nunca podría haber predicho. Los anuncios oficiales sobre la adquisición de Whitfield & Ross por parte de Lexicon Technologies y la contratación de Horizon Media para la cuenta de Warren Industries causaron revuelo tanto en las empresas como en mi familia. Lo que había sido información confidencial compartida durante la tarta de queso de calabaza se convirtió en una realidad empresarial que transformó las dinámicas profesionales y personales por igual. Fiel a mi palabra, abordé ambas cuentas con absoluta profesionalidad. El hecho de que el bufete de abogados de mi hermano y la compañía de mi padre fueran ahora clientes no influyó en mis recomendaciones estratégicas ni en mi estilo de gestión. Si acaso, fui más rigurosa en mi enfoque, consciente incluso de la apariencia de favoritismo o sesgo personal. Thomas, enfrentado a la realidad de la adquisición de su firma, experimentó una notable transformación. La confianza fanfarrona dio paso a una actitud casi deferente en nuestras reuniones. Se me acercó después de una presentación particularmente detallada sobre el cronograma de la transición. Hilda, comenzó, inusualmente vacilante. Quiero que sepas que aprecio la minuciosidad del enfoque de tu equipo. Algunos de los otros socios estaban preocupados por ser adquiridos por una empresa de tecnología, pero tu estrategia de comunicación realmente ha ayudado a calmar esos temores. Gracias, Thomas, respondí profesionalmente. Transiciones como esta siempre son desafiantes. Queremos honrar la historia de la firma mientras la posicionamos para el crecimiento futuro. Él asintió, luego añadió torpemente. Nunca entendí realmente lo que hacías antes en marketing. Quiero decir, creo que subestimé la complejidad. Fue lo más cercano a una disculpa que Thomas había ofrecido jamás. La acepté con un simple asentimiento, sin regodearme ni desestimar la importancia del reconocimiento. Mi padre resultó ser más resistente a la dinámica cambiante. En nuestra primera reunión oficial sobre la transformación digital de Warren Industries, intentó dominar la conversación, hablando por encima de los miembros de mi equipo y desestimando varias recomendaciones clave.
Esperé a que terminara antes de responder. Padre, entiendo que este proceso es difícil. Construiste esta compañía desde cero y el cambio nunca es fácil. Pero el mercado ha evolucionado y Warren Industries necesita evolucionar con él. Nuestras recomendaciones se basan en datos extensos y estrategias probadas. Nos contrataron por nuestra experiencia. Sugiero que nos dejen usarla. La sala de conferencias quedó en silencio. Nadie le había hablado nunca a William Warren de esa manera en su propia compañía. Su rostro se sonrojó, pero algo en mi calma confianza le hizo dudar. Quizás por primera vez, me estaba viendo no como su decepcionante hija del medio, sino como la profesional experimentada en la que me había convertido. Para sorpresa de todos, incluida la mía, asintió bruscamente. Proceda con su presentación, entonces. Me reservaré el juicio hasta que vea la estrategia completa. Fue una pequeña victoria, pero significativa. En las semanas siguientes, a medida que nuestro equipo comenzó a implementar cambios que rápidamente mostraron resultados positivos, la resistencia de mi padre dio paso gradualmente a un respeto reacio. Nunca lo admitiría por completo, pero su lenguaje corporal durante las reuniones cambió de defensivo a atento. Mi madre, fiel a su estilo, intentó reescribir la historia. En la gala benéfica, Winter Wonderland, en diciembre, a la que asistí con Jordan como mi acompañante, me presentó a sus amigas con un entusiasmo renovado. Esta es mi hija, Hilda, les dijo a los Mitchell, su voz rebosante de un orgullo que había estado notablemente ausente apenas unas semanas antes. Es directora ejecutiva en Horizon Media. Su firma maneja algunas de las cuentas más prestigiosas del país, incluida Warren Industries, por supuesto. Crucé una mirada con Jordan al otro lado de la mesa, ambos manteniendo la compostura a pesar de lo absurdo de su narrativa revisionista. Mi madre había pasado sin problemas de declararme una vergüenza para la familia a destacar mi carrera en sus alardes sociales sin reconocer el cambio. Cuando más tarde me acorraló cerca del baño de damas, su agenda quedó clara. Hilda, cariño, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Nos encantaría tenerte en casa de nuevo. Tu padre mencionó que podrías traer a Jordan. Un amigo tan encantador. La pausa antes de amigo lo decía todo. Mi madre, siempre la estratega social, estaba recalculando mi valor en la ecuación familiar y ajustando su enfoque en consecuencia. Tendré que revisar mi agenda, madre, respondí. La cuenta de Lexicon nos mantiene bastante ocupados y es posible que deba estar disponible para su equipo ejecutivo durante las vacaciones. El sutil recordatorio de mis compromisos y conexiones profesionales no le pasó desapercibido. Bueno, avísanos, dijo alegremente. La familia debería estar junta en Navidad, después de todo. La ironía de su repentino énfasis en la unión familiar después de años de hacerme sentir como una extraña no se me escapó. Pero en lugar de sentir amargura, me encontré viendo sus manipulaciones con una nueva claridad e incluso un toque de compasión. Mi madre operaba desde el único manual que conocía, el estatus social y la reputación familiar. Su aceptación condicional tenía menos que ver conmigo y más con sus propias inseguridades y su limitada visión del mundo. A pesar del repentino interés de la familia en mi presencia, decidí pasar la Navidad de manera diferente ese año. En lugar de someterme a otra actuación familiar de los Warren, organicé una reunión en mi apartamento para amigos y colegas que se habían convertido en mi familia elegida a lo largo de los años. Jordan estaba allí, por supuesto, junto con otros miembros del equipo, amigos de varios capítulos de mi vida e incluso algunos clientes que se habían convertido en amigos. El contraste entre esta celebración cálida y genuina y la formalidad llena de tensión de las reuniones familiares de los Warren no podría haber sido más marcado. Aquí, las conversaciones fluían naturalmente. Los logros se celebraban sin comparación ni competencia, y las relaciones se basaban en el respeto mutuo en lugar de la obligación o el estatus. Mientras miraba al diverso grupo de personas riendo y compartiendo historias en mi sala de estar, me di cuenta de que había estado construyendo esta comunidad de apoyo todo el tiempo, incluso mientras continuaba buscando la validación de una familia que era estructuralmente incapaz de proporcionarla. Los éxitos profesionales de esos meses de invierno fueron significativos. Tanto la transición de Whitfield and Ross como el cambio de marca de Warren Industries superaron las expectativas de los clientes. El trabajo de nuestro equipo apareció en varias publicaciones de la industria y la reputación de Horizon Media creció en consecuencia. Pero el crecimiento personal fue aún más significativo. En enero,
Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Ascendí a Jordan a nivel de socio, creando un nuevo puesto que reconocía sus contribuciones estratégicas y su potencial de liderazgo. No fue solo una recompensa por la lealtad durante la revelación de Acción de Gracias, sino un reconocimiento del talento y la perspectiva excepcionales que Jordan aportaba a nuestro trabajo. Cuando le conté a Jordan sobre el ascenso, su habitual compostura dio paso a una emoción genuina. «Esto es inesperado, Hilda. No sé qué decir». «Di que sí», respondí simplemente. «Te lo has ganado muchas veces. Y sinceramente, no puedo pensar en nadie con quien preferiría asociarme para construir el futuro de esta división. Fue una de las decisiones más fáciles y satisfactorias de mi carrera». Jordan había sido la única persona que realmente vio mi valor cuando mi propia familia no pudo. Ese tipo de perspicacia y apoyo merecía reconocimiento, tanto personal como profesional. A lo largo de estos meses de éxito externo, también me comprometí con la sanación interna. Las sesiones de terapia semanales me ayudaron a procesar décadas de dinámicas familiares y a comenzar a establecer límites más saludables. Mi terapeuta me ayudó a reconocer patrones de búsqueda de validación donde nunca se daría por completo y a distinguir entre la historia familiar que me habían asignado y la realidad de quién era yo realmente. Todavía mantenía contacto con mi familia, pero en nuevos términos. Asistía a algunas reuniones pero declinaba otras. Participaba en conversaciones sobre mi trabajo cuando era apropiado, pero ya no buscaba su aprobación o comprensión. Lo más importante, dejé de internalizar su percepción limitada de mí como la verdad. Para la primavera, mientras los proyectos con la firma de Thomas y la compañía de mi padre entraban en nuevas fases, había alcanzado un nivel de paz interna que se sentía revolucionario. Mi valor ya no estaba ligado a los índices de aprobación de la familia Warren. Mi éxito no se medía en comparación con las elecciones de mis hermanos. Mi camino era mío. Ni una rebelión contra las expectativas familiares ni una concesión a ellas. Una tarde de abril particularmente hermosa, me encontré cenando con Jordan en el restaurante de la azotea de un hotel con vistas a la ciudad. Acabábamos de firmar otro cliente importante, expandiendo aún más la influencia de nuestra división. Mientras brindábamos por el logro, Jordan hizo una pregunta que me hizo reflexionar. ¿Crees que tu familia finalmente respeta lo que haces ahora, después de todo lo que ha pasado? Lo consideré pensativamente, viendo la puesta de sol pintar el horizonte de la ciudad en oro y rosa. El respeto es algo complicado, respondí finalmente. Respetan la validación externa de mi trabajo, los clientes prestigiosos, el reconocimiento de la industria. Respetan la dinámica de poder que ha cambiado a mi favor. Pero, ¿realmente entienden o valoran el camino que he elegido por sus propios méritos? Probablemente no. Jordan asintió, entendiendo la distinción. ¿Eso todavía te molesta? La pregunta era simple pero profunda. Me tomé un momento para conectar con mis sentimientos auténticos antes de responder. No de la manera en que solía hacerlo, admití. Solía sentir este dolor constante por su aprobación, esta necesidad de demostrar que mis elecciones eran válidas. Pero en algún punto del camino, me di cuenta de que su capacidad para valorar mi camino está limitada por sus propias definiciones estrechas de éxito. Eso tiene que ver con ellos, no conmigo. Entonces, ¿qué te importa ahora?, preguntó Jordan. Sonreí, sintiendo la verdad de mi respuesta mientras la decía. Construir algo significativo. Trabajar con personas que comparten mis valores y visión. Crear espacio para la conexión auténtica. Vivir en mis propios términos en lugar de actuar para una audiencia que quizás nunca aprecie completamente el espectáculo. La sabiduría había llegado a un costo, a través de años de cenas familiares donde me sentí disminuida e innumerables momentos de cuestionar mis propias elecciones. Pero sentada allí, mientras las luces de la ciudad comenzaban a titilar debajo de nosotros, sentí una profunda gratitud por el viaje, incluidas las partes difíciles. Sin la lucha por la aceptación familiar, quizás nunca habría descubierto la fuerza de mis propias convicciones o construido una comunidad alternativa tan significativa. La verdad que finalmente había abrazado era tanto simple como liberadora. No podemos obligar a otros a valorar lo que ofrecemos, pero podemos negarnos a dejar que sus limitaciones definan nuestro valor. Mi familia probablemente siempre vería mis elecciones a través de su lente particular, coloreada por generaciones de definiciones de éxito de los Warren. Pero yo ya no necesitaba verme a mí misma a través de ese mismo vidrio distorsionado.
Cuando Jordan y yo terminamos nuestra cena y nos preparamos para ir a casa, sentí una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con demostrar que alguien estaba equivocado o en lo cierto. La verdadera victoria no había estado en la revelación dramática en Acción de Gracias ni en la influencia profesional que siguió. Había estado en la silenciosa revolución interna de reconocer finalmente mi propio valor, independientemente de la validación familiar. El viaje desde la vergüenza familiar hasta la autoaceptación había sido largo y, a veces, doloroso. Pero de pie en esa azotea, mirando la vasta ciudad llena de millones de historias y caminos individuales, supe con certeza que no cambiaría mi viaje por ningún otro. Me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. No perfecto, no sin desafíos, pero auténticamente mío. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a las expectativas familiares para seguir tu propio camino? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. A veces, saber que no estamos solos en estas luchas marca la diferencia. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para escuchar más reflexiones sobre dinámicas familiares, crecimiento profesional y encontrar tu voz auténtica. Gracias por compartir este viaje conmigo. Y recuerda que la familia que elegimos puede ser tan significativa como aquella en la que nacemos. Hasta la próxima vez, sé fiel a ti mismo, incluso cuando sea la elección más difícil de hacer.